Hola, queridos amigos, muy buenos días para ustedes. Sean todos muy bienvenidos a nuestro canal. Esperamos de todo corazón que el Señor les esté bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes en cada una de sus vidas. Hoy nos convoca el libro del profeta Ezequiel en el capítulo específicamente 23. Es un capítulo un tanto extenso, tiene 49 versículos, casi 50 textos. No, obviamente no lo vamos a poder leer todo, ustedes lo pueden leer detenidamente, pero vamos a dar los lineamientos generales del capítulo y vamos a sacar algunas lecciones para nuestra vida. Así que bueno, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe. Padre Celestial que moras en el cielo, bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Muchas gracias por regalarnos la linda oportunidad de escuchar tu palabra, tu voz, hablándonos, enseñándonos por medio del profeta Ezequiel. Queremos, Señor Jesús, rogarte que por favor mandes del Espíritu Santo para que nos enseñe. Oramos humildemente, solo confiando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Este es un capítulo, como vemos repetidas veces, en muchas ocasiones, el libro del profeta Ezequiel, vemos alegorías, vemos metáforas o enigmas a través de diferentes símbolos, y en esta ocasión no es la excepción. Vemos dos damas, dos señoritas que tienen una misma raíz, que tienen una misma familia, que son hermanas, y vemos que cada una recibe un nombre. La primera se llama Olá y su hermana Olivá. Dice la Biblia en el versículo 2 que había dos mujeres hijas de una misma madre. Y en el versículo 3 dice que empezaron a practicar la prostitución. Y vamos a ver el adulterio también desde muy jóvenes. En el versículo eh, 4 dice, Olá, bueno, dice en el versículo 4, ellas fueron mías y engendraron hijas e hijos. O sea, Dios está hablando de que estas mujeres eran su compañera fiel, su compañera leal, la mujer que Dios esperaba de manera simbólica. Dios estableció un vínculo matrimonial. Obviamente que todo esto es simbólico. Y acá habla de que Olá es el nombre de Samaria, o sea, el reino del norte. Y Olivá es el de Jerusalén, el reino del sur. Y habla en los versículos 5 hasta el versículo 10 de Olá, Samaria. Y habla de que Samaria empezó a tener alianzas con los asirios. Y dice la Biblia, cuando era joven, entregó su cuerpo a los asirios. Se enamoró de capitanes, de generales del ejército. Dice en el versículo 9 que se enamoró perdidamente, se entregó de lleno. Y en el versículo 10 dice que estos asirios descubrieron su desnudez, se aprovecharon de Samaria, tomaron a sus hijas y a sus hijos y a ella misma y la mataron con la espada. Así se hizo famosa entre las mujeres, o sea, entre las demás naciones, por el castigo que le habían infligido. Esto es muy interesante porque Dios describe de manera poética, Dios describe las decisiones que tomó Samaria y describe la situación final de este sector de Israel. Pero luego los versículos 11 al 21 habla acerca de la hermana de Olá, que es Jerusalén. Y dice la Biblia que ella, Jerusalén, en el versículo 11,
vio esto de Olá, su hermana, Samaria, y Olivá decidió igualmente entregarse a una pasión más perversa y se prostituyó más que su hermana. O sea, fue doblemente responsable, tuvo la oportunidad de ver y esta señorita no aprovechó el error de su hermana. Primeramente en el versículo 12 dice que se enamoró de los asirios, gobernadores, prefectos, guerreros espléndidamente vestidos, hábiles jinetes, todos jóvenes y atrayentes. Se enamoró, dejó de contemplar a su compañero leal que había tomado un compromiso con Dios y empezó a ver lo de afuera. Esto es algo interesante para los jóvenes, las jóvenes que por allí están pensando en algún noviazgo con gente que no comparte su fe. No estoy ni siquiera hablando de una iglesia en particular. Estoy hablando en el sentido de cuando uno empieza a colocar su mirada sobre un compañero o una futura compañera de vida o iniciar un proceso de noviazgo que no sé si va a ser duradero o no y empezar a buscar fuera de los elementos que congenian con mi fe. Dice en el versículo 14 que Olivá fue más lejos todavía con sus prostituciones que Olá. Dice que llegó a enamorarse de los caldeos. En el versículo 15 dice que cinturones ceñidos a las caderas, con amplios turbantes en la cabeza, todos ellos con prestancia de oficiales. Eran imágenes de babilonios, originarios de Caldea. Apenas los vio, se enamoró perdidamente de ellos y les envió mensajeros a Caldea. Aquí se puede ver cuando Manasés empezó a tener contacto con Babilonia, pero dice que se hastió de Babilonia, se cansó de Babilonia. Y volvió, dice el versículo 19, multiplicó sus prostituciones, acordándose los días de su juventud, cuando se prostituía en Egipto. Se enamoró perdidamente de hombres disolutos que tienen miembro de asnos y semen de padrillos. Noten ustedes que aquí está hablando de que Jerusalén confió en Egipto, entregó su lealtad a Egipto. Por eso, dice el versículo 22, escucha, Oliva, escucha porque así habla el Señor. Yo, todos tus amantes, voy a hacer que estos amantes sean suscitados en contra tuya. Los caldeos, los de Pecod, los de Zoa, los de Coa, los de Pecod eran tribus arameas. Y es interesante que habla también de los asirios. Los asirios se iban a oponer a Jerusalén. Dios muchas veces le dijo por medio del profeta Jeremías, el profeta Isaías, por medio de Ezequiel, no hagan contacto con ellos. ¿Por qué? Porque en los versículos 22 al 49 se habla acerca del mensaje específicamente para Jerusalén. Y los versículos 24, ustedes pueden leerlo, del 24 al 30 se habla de las consecuencias y también del 32 al 35. Y es interesante que dice, van a sacar tus joyas, te van a maltratar, van a ser muy duros contigo. No solamente van a atacarte materialmente, sino también socialmente, van a aniquilar tus descendientes, van a destruir tu futuro. Y finalmente te van a destruir a ti. Te tratarán con odio, dice el versículo 29. Se apoderarán de todo el fruto de tus esfuerzos y te abandonarán completamente desnuda. El versículo 32 dice, tú beberás la copa de tu hermana ancha y profunda, de gran capacidad. Serás motivo de burla y escarnio. Te llenará de embriaguez y de aflicción, ruina, desolación. Esa es la copa de tu hermana Samaria. Tú la beberás hasta las heces, la romperás con tus dientes, con sus pedazos te desgarrarás los pechos, porque yo he hablado palabra del Señor. ¿Y por qué vino todo esto? Simplemente porque se había olvidado, dice el versículo 35.
porque tú me has olvidado y me has arrojado detrás de tu espada, carga tú también con tu lascivia y tus prostituciones. Dios llama a las claras en este capítulo a que Jerusalén y también Israel, Samaria, se haga responsable de sus actos. Una tristísima descripción. Luego los versículos finales habla de la mezcla de la idolatría. Allí en los versículos 37 y 38 habla acerca de los tres pecados que cometió Jerusalén. Primeramente la idolatría, la entrega de los hijos a Moloc. Luego también contaminaron mi santuario, dice, profanación en el templo de Dios. Y finalmente los sábados, los tres pecados. El sábado no es una cuestión de religión, no es una cuestión de Antiguo o Nuevo Testamento, es una cuestión de reconocer a Dios como el centro de mi adoración. Por eso dice Dios, acuérdate del día de sábado. Esto es lo que han hecho en medio de mi casa, dice Dios. Han entregado, dice el versículo 41, se han acostado en un lecho, han dejado que gente pagana ingrese a tu lecho personal, ante una mesa servida donde habías puesto mi incienso y mi aceite, dice Dios. Pero yo voy a traer un juicio. Hombre justo, dice el versículo 45, las juzgarán como se juzga a las adúlteras y a las sanguinarias, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos. Dios iba a emplear instrumentos de justicia que serían los babilonios. Y Dios en ese acto de justicia no iba a dar misericordia. Iban a degollar, dice, las entregué a la vejación y al saqueo, que la asamblea las mate a pedradas. Acá se mezcla la figura poética con lo que pasaba con alguien que practicaba, una mujer que practicaba el adulterio o la fornicación. Y se la despedace con la espada, que se degüelle a sus hijos y a sus hijas, y se prenda fuego a sus casas. Así haré desaparecer la lascivia del país. Todas las mujeres recibirán una lección y no imitarán la mala conducta de ustedes. Sobre ustedes recaerá su propia lascivia y cargarán con los pecados de la idolatría. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Aquí Dios muestra a las claras que Él odia el pecado y cada pecador se hará responsable de su situación moral ante los ojos de Dios. Queridos amigos, una descripción triste que lo que hace el pecado en la vida nuestra causa desolación, ruina, nos trae vergüenza, ignominia, nos humilla. Todo lo que vimos, dice el texto allí, te sacará de tus esfuerzos. Querido amigo, querida amiga, no juegue con el pecado. No juegue con el pecado. Tenemos la descripción de la historia pasada de un pueblo que pudo haber terminado de manera diferente, pero no lo quiso. No lo quiso. ¿Será, y eso me pregunto en cada capítulo, ¿será que yo tengo que pasar por lo mismo? No es necesario. No seamos tercos de corazón. No descuidemos una salvación tan grande. Que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia espiritual, discernimiento moral, para saber hasta qué límite llegar. Que el Señor les bendiga ricamente a ustedes. Les agradecemos desde el canal por acompañarnos, por estar con nosotros y deseamos que sigamos estudiando de la Biblia, sigamos creciendo y vamos por más si el Señor lo permite. Fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.